Hola niños, bueno, el tema de esta semana es ecuaciones. La idea es orientarlos un poquito para que puedan trabajar ustedes en su guía en casa. Vamos entonces con la definición de una ecuación. ¿Qué son ecuaciones? Ecuación es una expresión matemática, o más bien dos expresiones matemáticas separadas por un símbolo de igualdad. Quiere decir que lo que está a este lado del símbolo de igualdad es equivalente o es igual a lo que esté al otro costado de ese símbolo de igualdad, ¿sí? Eso es una ecuación matemática. Y en esa expresión generalmente vamos a encontrar un término desconocido. Y a ese término desconocido nosotros lo llamamos incógnita, ¿sí? En este caso está representado por la letra X y generalmente lo vamos a representar por cualquiera de las letras del abecedario. Entonces las incógnitas o los términos desconocidos los representamos con una letra generalmente minúscula. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí escrito en el tablero una ecuación, ¿sí? Tenemos que el primer término de la ecuación, o el primer miembro de la ecuación es el que está aquí a este lado, dice x más 12, y el segundo miembro de la ecuación sería 19. Entonces tenemos que la expresión que está acá es equivalente a 19. Un término o una incógnita, un valor desconocido x, que sumado con 12 me da como resultado 19, porque son iguales las cosas que hay a un lado y al otro. ¿Listo? Tenemos dos tipos de situaciones para trabajar esta semana, que son las situaciones aditivas y las situaciones multiplicativas. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener ecuaciones con adiciones, es decir, con términos que están sumando o restando, y vamos a tener ecuaciones con multiplicaciones. ¿Listo? Entonces la idea es mostrarles cómo es el procedimiento para resolver una ecuación y ya luego que ustedes puedan practicarlo en sus respectivas guías. ¿Listo? ¿Cómo sería entonces una ecuación aditiva? Puede ser un ejemplo como el que yo ya escribí aquí, un número que sumado con 12 me da 19, ¿sí? O un término desconocido, en este caso m, que restado con el número 2, por ejemplo, me dé como resultado el 6. Estos son ejemplos de ecuaciones con situaciones aditivas cuando se está sumando o restando. Y multiplicativas o situaciones multiplicativas, entonces involucran la multiplicación o la división. Por ejemplo, si yo tengo escrito 2 multiplicado por un término desconocido es igual a 10, ¿sí? Entonces aquí tenemos una multiplicación, yo lo representé aquí con un puntico la multiplicación, pero vamos a representarlo con una x más pequeñita que la variable para no confundir el símbolo de la multiplicación con la x de la variable o la incógnita que queremos hallar. ¿Listo? Entonces esos son los dos tipos de situaciones. Entonces vamos a mirar ahora cómo se resuelven. Y comencemos de una vez pues por las aditivas con el ejemplo que tengo aquí escrito en el tablero, que es x más 12 es igual a 19. Uno lo puede resolver de manera intuitiva, es decir, ¿qué número que sumado con 12 me dé 19? Y pues nosotros conocemos ya las tablas, sabemos sumar, sabemos restar y muchas de las operaciones las hacemos ya mentalmente. Aquí el número que sumado con 12 me da 19 es el 7. 7 más 12 da 19. Pero hay ecuaciones que son un poquito más complejas o números más grandes y nos cuesta de pronto a veces hacer la operación matemática, entonces les voy a explicar cómo se haría la operación escrita, y no mentalmente. Entonces la idea es encontrar el valor de la incógnita. Para encontrar el valor de la incógnita nosotros lo que debemos hacer es lograr que la expresión que tenemos nos quede de tal manera que la x quede solita a uno de los dos costados del igual. Aquí no está sola porque está acompañada del más 12, entonces necesitamos que ella quede sola y el resto de términos al otro lado del igual. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a sumarlo o a restarlo por el opuesto del número que tengamos aquí. ¿Cuál es el opuesto del número? Ejemplo, como tenemos aquí el 12, el opuesto de 12 es menos 12. Es decir, con el mismo número, pero con signo contrario. Entonces yo tendría aquí, escribo x más 12 y le agregamos el opuesto de más 12, que sería menos 12. Pero ese opuesto lo agregamos en los dos lados de la ecuación. Aquí tenemos 19, entonces también agregamos menos 12. Hay que agregarlo a ambos lados de la ecuación para que no se nos desbalancee, porque si no estaríamos cambiándola por una nueva ecuación y eso no es lo que queremos. Queremos la misma ecuación, pero solamente
modificando algunos de sus términos, pero sin que se nos desbalancee. ¿Listo? Ahora nosotros hacemos las operaciones a ambos lados del igual, a cada lado. Entonces note aquí, la letra no la vamos a sumar y no la vamos a restar y no la vamos a multiplicar por ningún número. ¿Por qué? Porque la letra no la vamos a mezclar con los términos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es sumar y restar como nos han enseñado desde la primaria, solamente entre números. Entonces la x la dejo aquí y resulta que si yo hago esta operación 12 menos 12, eso me da 0, ¿cierto? Entonces me quedaría x más 0 y aquí me quedaría 19 menos 12, si hago esa resta, a 19 le quito 12, me da 7. X más 0 pues es x, ¿sí? Todo número, si le sumo 0 vuelve a ser el mismo número. Y aquí me queda el 7. Esta sería la solución, ¿vieron? X es igual a 7. Quiere decir que si yo reemplazo aquí por la X el valor de 7, 7 más 12, me da el 19. Esa sería la forma de resolver esta ecuación. Ejemplo 2. Vamos a hacer la que ahorita había escrito. M menos 2 es igual a 6. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar solita la M a uno de los dos lados del igual. Al lado que ya está. ¿Qué hay que hacer? Buscar el opuesto del número que esté acompañando a la letra. Es decir, en este caso el número que está acompañando a la letra, a este lado, en este miembro de la ecuación, es el menos 2. No es el 6. ¿Por qué? Porque es que el 6 está al otro lado del igual. Entonces tiene que ser el número que esté al lado de la letra. Entonces vamos a escribir la M con el menos 2 que ya está. ¿Y cuál sería el opuesto de menos 2? El opuesto de menos 2 sería, dividimos el mismo número pero con el otro signo. Es decir, más 2. Ahí tenemos, colocamos el igual, colocamos el 6 y colocamos también al lado del 6 el opuesto de menos 2. Ojo, no es el opuesto del 6, no, es el opuesto que ya habíamos colocado aquí, es decir, más 2. Note que el más 2 está a ambos lados de la ecuación, ¿sí? Tiene que ser el mismo número que agregamos a ambos lados. No puede ser un número a este lado y un número diferente al otro lado. Y hacemos la operación. Entonces aquí me quedaría m menos 2 más 2, eso ya me da 0. Yo en este caso no voy a colocar el 0 porque ya sabemos que 0 más n pues me sigue dando la letra n. Y aquí me daría 6 más 2, 8. Este sería el resultado. El valor de la incógnita es 8. Mire que si yo lo reemplazo aquí me queda 8 menos 2 igual 6. A 8 le quito 2 y me daría 6. Esa es la forma de resolver ecuaciones entonces con situaciones aditivas. ¿Listo? Entonces, ustedes ya pueden resolver los primeros 3 puntos de la guía. Por ejemplo, en el primer punto dice, escribe el número que hace verdadera la igualdad. Y en la primera, en el numeral A, hay un cuadro. Dice más 34 igual a 87. Entonces, ustedes pueden resolverlo como yo le acabo de explicar o pueden resolverlo de manera intuitiva. Es decir, deben encontrar un número para colocar aquí en el cuadrito que sumado con el 34 me dé 87, ¿sí? Si yo lo hago como lo acabo de explicar, entonces digamos ese cuadrito sumado con 34 tendría que, para saber cuál es el valor que va aquí en el cuadrito, colocar el opuesto del número que lo acompaña. O sea, el opuesto de 34 sería menos 34. Y a este lado, 87, también le colocaría el menos 34. ¿Listo? De esa manera me quedaría el cuadrito a este lado. 34 menos 34 daría 0. Y aquí a 87 le resto 34. Entonces, si hacemos esa resta, ustedes la resta juiciosamente por ahí en su cuaderno. A 7 le quita 4, nos quedan 3. A 8 le quita 3, quedan 5. Entonces nos daría 53. ¿Sí? El número que deberías colocar aquí para que sumado con 34 nos dé 87 es el 53. Vamos a borrar aquí esta resta y colocarías tú el 53. La idea es esta. ¿Listo? Eso harían en el primer punto. En el segundo punto dice, reemplazo en cada caso la incógnita por el valor dado y verifico si la ecuación es verdadera o falsa. Entonces ahí lo que vamos a hacer es reemplazar ya en la ecuación en la letra por el número que nos están dando. Entonces en el numeral A dice 32 más x igual a 56 y nos dicen para x cuando vale 14, si x vale 14, nos dice acá x igual a 14. Entonces este 14 lo vamos a reemplazar aquí donde está la x, vamos a hacer la operación que nos indican y vamos a mirar si nos da el mismo número que está aquí.
en el resultado para saber si es verdadera o falsa la ecuación que están colocando ahí. Aquí entonces 32 lo sumamos con 14 y vamos a ver si eso da 56. Entonces yo la voy a hacer aquí a un ladito. Vamos a hacer esta suma, 2 más 4 me daría 6, 3 más 1 me daría 4, eso da 46. Por este lado me da 46 y por este lado tengo 56. Eso no es igual, o sea que esta sería falsa. ¿Sí? Reemplazan, vuelvo y repito, reemplazan el valor que les estén dando. Ahí enfrente de cada ecuación hay un valor para la letra. Lo reemplazan y hacen la operación y miran si es el mismo resultado. Y corroboramos si la ecuación es verdadera o falsa. ¿Listo? Y en el tercer punto hay una tablita. Esa tablita aparecen unas expresiones en lenguaje común o en lenguaje verbal y la idea es expresarlas como una ecuación. ¿Cómo así? Entonces el primero dice, la edad de Ana dentro de 5 años. ¿Cuál será la edad de Ana dentro de 5 años? Entonces note que ahí hay una expresión que no conocemos, ¿sí? Que va a ser la edad de Ana. Entonces la edad de Ana la representamos con una incógnita, con una variable que se llamaría x. ¿Cuál sería la edad de Ana dentro de 5 años? ¿Cómo representaríamos eso? Pues la edad de Ana sumado con 5. Y eso sería lo que ustedes colocan ahí en el cuadrito. Tratar de expresar esas ecuaciones que están en lenguaje verbal con lenguaje matemático. ¿Listo? Después tenemos situaciones multiplicativas. ¿Cómo se resuelven las ecuaciones que tienen situaciones multiplicativas? Se hace de una manera muy similar a las que ya expliqué con suma y resta. Entonces habíamos colocado ahorita un ejemplo que era, creo que 2 multiplicado por x nos daba como resultado un 10. Entonces de igual manera, usted lo puede hacer de manera intuitiva utilizando simplemente operaciones mentales. Aquí sería un número que multiplicado un número que multiplicado por el 2 me da como resultado 10. ¿Qué número multiplicado por 2 da 10? Pues en la tabla del 5 sería 2 por 5, 10. ¿Sí? Pero también lo podemos hacer con un procedimiento cuando nos resulte difícil la operación mental. Entonces aquí lo que se hace es multiplicar por el inverso multiplicativo. ¿Cuál es el inverso aquí de la letra del número que acompaña a la letra? Si es el 2, entonces lo vamos a dividir entre 2. Entonces nos quedaría 2 multiplicado por x dividido entre 2. Y aquí también dividiríamos entre 2, 10 dividido entre 2. ¿Sí? Y hacemos las operaciones como estábamos haciendo antes. ¿Cuánto es 2 dividido entre 2? 2 dividido entre 2, eso cabe una vez. Me quedaría una x. Una x yo la escribo así, x. No es necesario que le coloques el 1. Aunque si lo colocas no está mal tampoco. Pero generalmente no se coloca el 1. Entonces 2 dividido entre 2 me daría una x. Y aquí 10 dividido entre 2 me daría 5. Entonces note que el valor de la incógnita sería 5. Que era el que habíamos mencionado ahorita. Que 2 por 5 me daría 10. Ese sería el valor de la incógnita para este ejemplo. ¿Listo? Un número que dividido en 3, por ejemplo, nos dé como resultado 27. No, perdón. Nos dé como resultado el 9. Un número que dividido entre 3 nos dé 9. Esta también es una ecuación con situación multiplicativa. ¿Cuál es el número que acompaña a la variable? El 3. ¿Cómo la resolvemos? Multiplicamos por el inverso. En este caso, ¿cuál es el inverso de 3? No sería dividiéndolo, sino sería multiplicándolo. Entonces, está dividido entre 3, multiplicamos ahora por 3. Y aquí en este lado también, que haría 9 multiplicado por 3. Entonces recuerde que a ambos lados, si dividimos a ambos lados, que sea por el mismo número. Si multiplicamos a ambos lados, que sea por el mismo número. Y aquí haríamos la operación. Note que aquí también me queda una división, ¿sí? Porque la letra no la vamos a multiplicar ni a hacer nada con los números. 3 dividido entre 3 me daría 1, entonces una n. Recuerde que yo no coloco el 1. Y 9 por 3, 27. Quiere decir que un número dividido entre 3 que me dé 9 sería el 27. 27 dividido entre 3 da 9. ¿Sí? Y si yo la compruebo en la tabla del 3, 9 por 3 da 27. Entonces, de esta manera se resolverían las ecuaciones que tienen situaciones multiplicativas. Entonces, ustedes siguen practicando y en el punto 4 les dice
Reemplaza el valor dado para la incógnita y comprueba que la igualdad se cumpla. Es decir, el mismo punto que expliqué ahorita con situaciones aditivas, pero en este caso con las multiplicaciones. Entonces, el numeral A dice 4 por x igual a 72. 4 multiplicado por x igual a 72. Un número que multiplicado por 4 me dé 72. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? De la misma manera que hicimos ahorita. Tenemos la letra o la incógnita x acompañada del 4. Entonces, como está multiplicando, lo dividimos por 4. ¿Sí? Note que es el número que esté con la x, la dividimos entre ese número. Y aquí tendríamos 72 también dividido entre 4. 4 dividido entre 4 da 1. ¿Sí? Siempre que se coloca el mismo número para que siempre nos dé 1 en el caso de las divisiones, para que nos quede una x. Y en este caso, 72 dividido entre 4. Entonces vamos a hacer esa división por acá. 72 dividido entre 4, aparto una cifra, cabe solamente una vez, 4 por 1, 4. Si yo hago la resta, sobran 3, bajo la siguiente cifra que es el 2. Y en la tabla del 4, un número que he multiplicado por él me da 32. ¿Sí? Entonces, 8 por 4, 32 a 32, 0. Nos daría como resultado el 18. Entonces note que el valor de la incógnita en este caso es 18. 18 si lo multiplico por 4 me da 72. Lo voy a comprobar por aquí. 18 multiplicado por 4, a ver si nos da 72. 8 por 4, 32. 2 llevo 3, 4 por 1, 4 y 3 que llevaba 7, 72. Efectivamente. Eso es lo que tienen que hacer en ese punto. Y en el quinto punto dice resuelve cada ecuación. Bueno, vuelven a hacer lo mismo, la resuelven de esta manera. Y el último punto, el sexto punto, es un problema. Entonces vamos a poner en juego la capacidad para resolver y solucionar problemas. ¿Listo? Entonces yo les voy a colocar aquí un ejemplo para no resolverles ese y que ustedes lo puedan resolver en la guía. Entonces, atención a este ejemplo que me voy a inventar aquí. Vamos a suponer que la siguiente situación. Andrés, la edad de Andrés es de 5 años más o mayor que el de su hermana. Entonces, la edad de Andrés yo la voy a representar con la letra A y la hermana de Andrés con la letra H. ¿Listo? Entonces dijimos, la edad de Andrés es 5 años más que la edad de su hermana. Entonces quiere decir que en la igualdad Andrés es igual a la edad de la hermana más 5. ¿Listo? Si la edad de Andrés son 18 años, ¿cuál es la edad de la hermana? Note aquí entonces que hemos colocado que la incógnita es H. Vamos a averiguar la edad de la hermana. Pues aquí la A, como ya dijimos que Andrés tiene 18 años, entonces la vamos a cambiar por los 18. Y esta sería nuestra ecuación. Tendríamos que 18 es igual a H más 5. ¿Listo? Vamos a averiguar entonces la edad de la hermana de Andrés. ¿Cómo hacemos? Despejamos aquí la H, ya dijimos cómo. Buscamos el opuesto del número que la esté acompañando. En este caso es el 5, entonces el opuesto de H sería menos 5. ¿Sí? H más 5 y el opuesto sería menos 5. Y a este lado nos quedaría también 18 menos 5 con el opuesto. ¿Listo? Así que en este lado quedaría 18 menos 5 me daría 13. Aquí me quedaría la H, más 5 menos 5 me daría 0, o sea que ya encontré la respuesta aquí. H valdría 13, quiere decir que la edad de la hermana de Andrés son 13 años. Y efectivamente, entre 13 y 18 hay 5 años de diferencia. ¿Listo? Esa es la idea para esta semana. Entonces espero que les vaya muy bien. Cualquier consulta me pueden escribir.